Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio. En este día jueves 23 de abril del año 2020. Te doy la bienvenida, espero que estés perfectamente bien y vamos a iniciar este programa escuchando historias, relatos de fantasmas, leyendas que con el paso del tiempo se niegan a desaparecer. Vamos a escuchar historias muy interesantes y vamos a iniciar precisamente con esta, que es precisamente la del regreso del abuelo. Don Jesús Domingo Martínez yacía en su lecho. Su enfermedad terminal ya no le permitía dejar la cama, y pasaba resignado las horas y los días que Dios le permitiera, estoico y sereno en medio de los dolores por aquella larga agonía. Al fin hombre de carácter, el anciano toleraba el suplicio en silencio, y se había hecho el difícil propósito de morir con dignidad. La gran casona de los Ferrara se llenaba de la música de pajarillos y niños compitiendo por acaparar la alegría matinal que llenaba los aires y jugueteaba paseando por jardines y centenarias habitaciones de la antigua mansión, habitada por familias de raigambre italiana que vinieron a construir a la grandeza histórica y material de Lampazos de Naranjo. Pero entre tanto júbilo inocente ante la vida que continúa y se multiplica entre dolores de parto y muerte, había un niño que compartía el recinto de dolor sentado al lecho del viejo en agonía. El pequeño Adolfo se entretenía con algún juguete entre las manos, sentado siempre al borde de la cama de su abuelo querido, sin alcanzar todavía a entender del todo por qué el bonachón anciano ya no jugaba con él como antes. Sus 4 años de edad no le daban aún penetración en los secretos del vivir, del envejecer y del siempre doloroso proceso del morir lentamente, atestiguando cómo la vida continúa a pesar de la partida nuestra. Una mañana, el risueño enfermo acarició la rubia cabellera del nieto predilecto y le hizo una promesa que el pequeño recibió con una sonrisa y encogimiento de hombros, ignorando lo trascendental del juramento. Adolfito, ya me voy, hijo, pero un día te voy a venir a ver. La Mar Ferrara frunció el ceño reprobando tan macabro pacto, y bajó al niño de la cama para enviarlo a los patios y encarar al abuelo. Papá, por favor, ¿por qué le dices al niño esas cosas? El amoroso abuelo sonrió arcano, y con la mirada llena ya de eternidad. Su nuera, aunque diligente y cariñosa con él, tal vez no sabía aún que el amor es lo único que trasciende a la muerte. Murió don Jesús Domingo, y la mansión Ferrara se cubrió de crespones negros. El llanto campeó por los patios y cuartos de antiguo señorío, y en medio de tanto dolor había un niño preguntando a todos por su abuelo. Los años pasaron, y el dolor fue escondido bajo el polvo del tiempo que cubre de piadoso olvido los hechos que fueron heridas, y convierte en cicatrices las lesiones profundas del alma. Ahora Adolfo era un niño de 9 años de edad, y ayudaba a su madre, preocupada por el avispero que se había adueñado de los altos de la escalera y ocupada en el aseo de los aposentos del segundo piso. De pronto, el pequeño ayudante dijo a su madre: «Ahorita vengo, mamá. Voy a hacer pipí». Bajó corriendo las escaleras rumbo a los baños, mientras la Mar, ensimismada en el quehacer, se olvidó por un momento de todo. De pronto, un alarido de terror la despertó de su marasmo. Adolfo gritaba, y esto la hizo bajar casi volando por los escalones, pensando que tal vez era atacado por las avispas. Sin embargo, pasó la escalera y vio que el enjambre estaba en paz. Continuó corriendo y llegó al sanitario. Ahí estaba Adolfo, parado afuera y dando de gritos ante la puerta del servicio. «¿Qué te pasa, hijo?», preguntó la madre alarmada, pero la inesperada respuesta la dejó helada. «Ahí estaba mi abuelito. Estaba esperándome dentro del baño. Al abrir la puerta lo vi. Me sonrió y me iba a decir algo porque abrió la boca. Pero cuando grité ya no dijo nada y se fue deshaciendo en el aire. ¡Era mi abuelito! ¡Era mi abuelito!».
Lamar consoló y dio fortaleza al asustado niño que describió el aparecido de sonrisa amable y vestido con un largo y blanco hábito de anchas mangas. El sacerdote de la parroquia de San Juan Bautista fue consultado y ayudó con sabios consejos y apaciguante palabra a la familia, asegurando que aquella presencia, rechazada por el miedo, ya no volvería a aparecer y la vida continuaría en paz, sin más contactos entre el mundo de la vida y el incógnito mundo de los muertos. La historia, sin embargo, encierra una moraleja. El amor es lo único que sobrevive a la muerte. Así que cuide usted de no hacer promesas cuando el agónico sol de su vida esté dando los últimos destellos. No vaya a darse con usted también un indeseable regreso. Bien, acabamos de escuchar la primera historia, el regreso del abuelo, un abuelo que se manifestó de una manera sobrenatural, de una manera horrible. Y si van a regresar de esta manera para espantarnos, pues mejor no lo hagan, queridos seres queridos, que ya se nos han adelantado en el camino. Vamos a escuchar a continuación otra historia de fantasmas, y es precisamente El comedor de almas. El silente espectro merodeaba taciturno por el camposanto. Tenía hambre, y así pareciera un caníbal, necesitaba alimentarse. No podía comerse a los vivos. Estos estaban fuera de su alcance, pero los espíritus recientes de gente fallecida, niños, ancianos y mujeres, era el alimento de los espectros andantes. Por eso cada noche merodeaba el cementerio, aquella alma en pena, que no encontraba el descanso. Ese día en una lúgubre fosa común había varios cadáveres, niños, hombres, personas sin familia, muertos en la indigencia, en plena calle. El aura de aquel espectro se sintió atraído por aquella energía que emanaba de aquella sepultura. Necesitaba alimentarse de aquella energía reminiscente. Cada día hacía lo mismo, se alimentaba de la energía de cadáveres recién fallecidos. Se daba su festín y luego vagaba, lamentándose de su destino. Su agonía era indescriptible, pero solo era oída por el resto de los espectros que por ahí vagaba. La energía que quitaba aquellos cuerpos los convertía en los siguientes espectros que vagarían por la eternidad. En la lontananza de aquel camposanto, y entre tanto lamento, no todos los espectros eran iguales algunos. No se alimentaban de la energía de otros cuerpos. Más bien los miraban por encima del hombro con gran desdén. Solo los visitaban y antes de llegar a su destino, se presentaban ante ellos. Otros, en cambio, les encantaba asustar a niños y ancianos. Se impregnaban del terror que producían en ellos. Adoptaban las más espeluznantes formas, caras terroríficas, cuerpos amorfos, verdaderas deformidades, sonidos y ruidos de ultratumba. También en aquel camposanto existían espectros buenos, los menos, pero también existían y daban compañía a los muertos recientes. Estos se regocijaban de la esperanza de aquellos cadáveres, del deseo de ver a sus familiares y seres queridos. Aquellos espectros solo podían visitar tumbas y fosas comunes que no estaban bendecidas, ni tenían a nadie que fueran a visitarlas, almas perdidas como ellos. Esa era la ley que imperaba en aquel camposanto. La mayoría de los muertos encontraban su destino, en cambio otros vagaban por sus recintos como almas en pena, sin encontrar nunca la paz y descanso que tanto necesitaban. Seguimos con las historias, seguimos con los relatos. Yo espero que este programa esté gustándote. Y si es así, pues déjame un poderoso like, comparte en tus redes sociales. Ya sabes, de esta manera nos apoyas bastante, compartiendo y hablando bien del programa, que espero te esté gustando. A continuación vamos a escuchar la historia, la leyenda de la niña de Gabriel Mancera. La niña de Gabriel Mancera.
Esta leyenda ha pasado de boca en boca por todos los habitantes de las colonias del Valle, Narvarte y sus alrededores. Su ubicación exacta de esta leyenda, en el cruce del eje vial número 5 Sur, mejor conocido como Eugenia, y el eje vial número 2 Sur, también conocido como Gabriel Mancera. Alrededor de las 2 de la madrugada, una chiquilla se dirigía caminando hacia la farmacia para comprar las medicinas de su madre, que estaba muy enferma, hecho por el que se vio forzada a salir a altas horas de la madrugada. La niña, consciente de la hora, prudentemente respetaba los semáforos y los señalamientos antes de cruzar las calles hasta llegar a su destino, y así lo hizo también en el cruce de Eugenia con Gabriel Mancera. Al ponerse la luz roja para los vehículos que transitaban sobre eje 5, la chica se dispuso a caminar, de esquina a esquina para cruzar, pero nunca llegó al otro lado, ya que un coche a exceso de velocidad decidió ignorar la luz roja y cruzar, sin precaución alguna sobre otros automóviles o transeúntes que cruzaban. Golpeó mortalmente a la niña, dejándola medio viva y medio muerta en el arroyo del tránsito. El automovilista responsable nunca se bajó del vehículo. Es más, nunca se detuvo para saber si la niña estaba viva o muerta, y no pidió asistencia médica a nadie. Sin más, siguió su camino. Eventualmente, la niña falleció en agonía y sola. Nadie la ayudó. Desde entonces, y es aquí donde uno debe espantarse, alrededor de las 2 de la madrugada en el cruce de Eugenia y Gabriel Mancera, el espíritu de la niña se aparece a los automóviles que circulan a exceso de velocidad. Ella cruza la calle como aquella fatídica noche cuando perdió la vida, provocando así que los autos se vuelven por tratar de esquivarla cuando la ven, haciendo que se volteen. Una vez que ha provocado el accidente, se va, dejando a los pasajeros sin asistencia de ningún tipo para morir solos, tal cual ella murió. Siempre las historias de niñas fantasma van a ser sorprendentes en lo personal. Me gustan mucho este tipo de leyendas, de historias, donde los fantasmas son pequeños, son niños, porque queda la duda si realmente se trataba de la manifestación de una personita que ya falleció o bien de algún demonio que ha tomado la apariencia de un infante. A continuación vamos a escuchar la leyenda del campanero de la muerte. Una leyenda impactante. Un pueblo perdido en la sierra michoacana, cuyo nombre me pidieron no mencionar, fue el escenario de esta extraña y espeluznante historia de la vida real. La gente del lugar comenzó a darse cuenta de algo que no estaba bien con el padre Juan, cuando un domingo, en plena misa de 12, se presentó en estado inconveniente. Borracho como una cuba, el sacerdote apenas pudo llegar al altar antes de trastabillar y caer vergonzosamente. Sus acólitos lo recogieron y lo llevaron a la sacristía. La misa se canceló, y mientras la gente se alejaba murmurando, las beatas que nunca faltaban se persignaron pensando que a su párroco, siempre tan amable, le había entrado el diablo. En verdad, hacía tiempo que el pobre padre Juan padecía de esta enfermedad que se llama alcoholismo, y había logrado mantener el secreto hasta ese día. Y el pueblo, que rara vez es misericordioso, comenzó a evitarlo en lugar de ayudarlo. Cada vez menos gente asistía a sus misas, a pesar de que él había hecho promesas formales de regenerarse. El notorio ausentismo hizo mella en el ánimo del religioso, quien se sumergió cada vez más profundamente en el alcohol. Una tarde, en el autobús de las 4, llegó una carta para él. Era de la diócesis del lugar. Gente importante del pueblo se había quejado de su conducta. Se le ordenaba terminantemente que abandonara el pueblo y se presentara en la cabecera del estado para ser degradado con ignominia, es decir, le retirarían el hábito y dejaría de ser sacerdote. Fue más de lo que esta alma enferma y atormentada pudo soportar. Esa misma noche echó a vuelo las campanas.
y el pueblo se reunió ante la iglesia, más por morbo que por verdadera compasión. Grande fue la sorpresa y el escándalo que les causó ver al padre Juan, vestido con su indumentaria de oficiante, parado en lo alto del campanario y perfectamente sobrio. Dijo: Dios mío, perdóname, perdóname, Dios. Mensajero de la muerte soy. Acógeme, aunque no soy digno de acercarme a ti. Acógeme, aunque no soy digno de acercarme a ti. Un grito unánime brotó de la multitud cuando el malogrado padre Juan saltó del campanario y fue a estrellarse contra el pavimento, 12 metros más abajo. Su cuerpo sin vida fue enterrado fuera del camposanto, porque el ser sepultado en territorio sagrado les estaba prohibido a los suicidas. Pronto, otro padre más joven y sano fue enviado para relevar al sacerdote muerto. Como la memoria de los pueblos suele ser corta, pronto la gente olvidó al antiguo párroco, cuando el escándalo palideció a fuerza de ser comentado una y otra vez en los portales y en las casas. No pasaría mucho antes de que lo recordaran otra vez. El padre Azrael estaba contento con su parroquia, lamentaba profundamente el triste fin de su antecesor, y rezaba todas las noches por la salvación de su alma. Como hombre religioso, sabía que el padre Juan no tenía perdón según las leyes de la iglesia, pero que Dios, en su infinita misericordia, podría entender que esa alma descarriada solo había cometido el pecado de enfermarse. Azrael era lo suficientemente moderno para comprender que el alcoholismo no era un vicio, sino un auténtico padecimiento progresivo, incurable y mortal, y que en ese sentido no era un pecado, sino una auténtica cruz. Una noche, después de decir sus oraciones y rezar el Padre Nuestro de costumbre por el alma del padre Juan, el padre Azrael creyó escuchar ruidos en la sacristía. Se asomó alumbrándose con una linterna de pilas. En medio de las sombras, le pareció ver la silueta de un sacerdote que cruzaba presurosa la puerta que daba a las escaleras que llevaban al campanario. Iba a seguirla cuando de pronto las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Atónito, el padre Azrael pudo ver cómo las cuerdas subían y bajaban sin que nadie las tocara. Persignándose cayó de rodillas y de su alma salió una plegaria. Dios mío, ayúdanos. Al día siguiente hubo una muerte en el pueblo. Una de las ancianas que vivía con su nieta fue encontrada sin vida en su cuarto. El médico del pueblo dictaminó que se había tratado de un paro cardíaco. El padre Azrael administró los últimos sacramentos al cuerpo, que fue enterrado en el cementerio. Tuvo que hacer un esfuerzo de voluntad para dominar el violento miedo que seguía sintiendo desde que viera la aparición y las campanas hubieran escuchado al vuelo, hecho que no había comentado con nadie. El asunto se repitió una semana después. De nuevo, Azrael escuchó ruidos en la sacristía y vislumbró la figura de un sacerdote que se parecía mucho al difunto padre Juan, el cual subía por las escaleras del campanario. Las campanas sonaron, y a la mañana siguiente, 2 niños que habían salido al campo fueron encontrados muertos. Se habían ahogado en el río. 2 veces más y otras 2 muertes inesperadas. De pronto, el pueblo comenzó a atar cabos. Eran varios los que juraban que muy tarde en las noches anteriores a los decesos habían visto al padre Juan cruzar la plaza principal.
Poco después, las campanas se habían echado a rebato, solas. Esto siguió hasta que el pueblo, poseído de un temor religioso, comenzó a esperar con angustia el tañido de las campanas anunciando el siguiente deceso. Todos se preguntaban si serían los próximos, y pronto hablaron del padre Juan como el campanero de la muerte, hasta que el padre Azrael decidió que ya era suficiente. «Dios mío», dijo postrado de hinojos ante el Cristo del altar mayor, «líbranos por piedad de esta alma atormentada, e indícame en tu infinita sabiduría qué debo hacer para darle la paz que todos tus hijos arrepentidos se merecen». Apoyando la frente en las manos unidas, el sacerdote se sumió en una profunda meditación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdónalo, Dios mío. Perdónalo, Padre. Él no merecía morir así. Cuando volvió a cobrar conciencia, los primeros rayos del amanecer pintaban el cielo de tonalidades rosadas y amarillas. Tocó las campanas. Al principio, la gente no salió, pero el barrendero del parque vio que era el padre Azrael quien estaba tocando, y pronto la voz se extendió. Aquello no era el anuncio de una nueva muerte, sino su párroco llamándolos. «Hermanos», dijo el joven cura cuando la mayoría del pueblo se hubo reunido en el atrio de la iglesia, «el alma del padre Juan es un alma perdida que debe ser devuelta al camino de la luz. No podemos sacarlo de donde está sepultado, pero sí podemos celebrar una misa en su honor y perdonarlo de corazón. Solo así evitaremos que las campanas de la muerte vuelvan a doblar en este pueblo. ¿Están de acuerdo conmigo, hijos?» Sí, padre, estamos de acuerdo. Acto seguido, la misa se celebró. Casi toda la gente que rezó por Juan ese día lo hizo por temor, pero algunas buenas almas, entre ellas la del padre Azrael, lo hicieron honestamente, sintiendo auténtica compasión por el viejo sacerdote que se había quitado la vida en un acto de desesperación. El perdón sincero que emanó de estas personas fue suficiente para que la misericordia ejerciera su divina influencia. A partir de ese día, nunca más las campanas del pueblo doblaron lanzando su fúnebre presagio, y alguien, no se supo quién, mandó poner una lápida sobre la tumba de tierra del padre Juan, rematada por un crucifijo. En la blanca losa fueron esculpidas las siguientes palabras: «Campanero de la muerte, Dios te ha perdonado». Y así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes, deja tus comentarios, son muy importantes para mí. Si quieres escuchar más llamadas, también pídelo. Si quieres escuchar mensajes o historias enviadas al WhatsApp de la familia Misterio, también pronto los voy a incluir. Pero esto solo si tú me lo pides. No olvides que hoy por la noche nos espera el programa completamente en vivo para recibir tus llamadas y nos narres tus historias con fantasmas. Por tu atención y compañía, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.